Bueno, aperturamos entonces la guía número 1 del curso de legislación y para esta guía vamos a estar hablando de una ley. Esta es la ley protectora de la antigua Guatemala. Pero antes de ir a lo que es la ley protectora de la antigua Guatemala, vamos a leer algunos puntos sumamente importantes. En primer lugar, ¿por qué existe una ley que protege a la antigua Guatemala? Si usted se va a la Constitución Política de la República, la ley nos habla a partir del artículo 57 de lo que es el patrimonio cultural de la nación. Y aquí hace referencia a el Parque Nacional Tikal, las ruinas de Quiriguá y la antigua Guatemala como patrimonio de la humanidad. Está declarado por la UNESCO y por ello es que estos sitios, por el carácter que tienen o el nivel o acreditación que tienen, es necesario pues que la ley esté presente en cuanto a la preservación y conservación del recurso turístico. En la antigua Guatemala se fundó la primer capital del Reino de Guatemala o de la Capitanía General de Guatemala, fundada por los españoles. Se recuerdan que en la clase de geografía les explicaba eso, ¿verdad? La historia dice que vienen los españoles y ellos dominan o conquistan las culturas indígenas en Guatemala, pero ellos también vinieron a establecer un sistema y ellos crearon o implantaron ese sistema y se dieron a lo que fue la fundación de la primer capital del Reino de Guatemala. En la época, el Reino de Guatemala abarcaba desde México hasta parte de Panamá, ¿sí? Todo ese territorio. Y el centro de todo ese territorio era la antigua Guatemala. Se le conoció como la Capitanía General del Reino de Guatemala. Entonces, tiene un gran contexto histórico, tiene un valor arquitectónico, ahí ya no es arqueológico, sino arquitectónico. ¿Por qué? Porque la antigua Guatemala fue construida con diseño, la forma y la influencia de construcción, un enfoque en cuanto a la base de la arquitectura española, trayendo otras corrientes para su construcción, pero la mano de obra fue indígena. Entonces, este no es un sitio arqueológico porque no fue construido en la época maya, sino es construido durante la época española. La antigua Guatemala en sí, la antigua Guatemala como, digamos, departamento, nosotros sabemos que es el departamento de Zacatepeques, pero el centro es la antigua Guatemala. Y no toda la antigua Guatemala es la que tiene esta categoría. De hecho, ahorita que vayamos a la ley se van a dar cuenta que son unas ciertas áreas geográficas las que se toman en cuenta respecto al perímetro de conservación en la antigua Guatemala. Hay ciertas actividades que se pueden hacer y otras que no se pueden llevar a cabo en la antigua Guatemala. Yo espero que más adelante nos autoricen ahí por el mes de noviembre poder trabajar un tour en la antigua Guatemala y ese tour, pues que sean ustedes quienes se tomen la molestia de investigar, leer sobre los sitios turísticos y darnos el recorrido en el lugar. Yo espero que se va a dar esa autorización. Se los comento porque es parte de la planificación para que usted se prepare. De hecho, la antigua Guatemala se caracteriza primero por ser una ciudad colonial y segundo por el enfoque. Cuando vienen los españoles, ellos impusieron un sistema político y económico a través de la iglesia, a través de la cristianización, que fue la imposición de la iglesia católica. Entonces usted va a la antigua Guatemala y encuentra un sinfín de iglesias, ¿verdad? Ya se dio cuenta que hay muchas iglesias, hay conventos y cada uno de ellos pues tiene un enfoque, tiene un periodo bajo el mando de quien estuvo. Otro de los detalles de la antigua Guatemala es que encontramos mucha imaginería. Usted sabe que el tema de la imaginería se refiere a las figuras o al tallado de figuras, en este caso de los patronos y algunas deidades o personajes importantes dentro del credo de la Iglesia Católica. Esa es la principal característica de la antigua Guatemala. Además, que hoy en día hay algunos lugares que están funcionando como museos. Tal es el caso, por ejemplo, del Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. De hecho, en la antigua Guatemala se funda la primera universidad y esta fue la Universidad de San Carlos. No solo a nivel Guatemala, podríamos decir que es la primera, sino a nivel centroamericano, es la primera universidad fundada. Ya con los países establecidos como tales, se funda la universidad. Entonces, la antigua Guatemala tiene mucha riqueza cultural, tiene mucha riqueza arquitectónica, los trazos, los diseños. De hecho, hay lugares que no han sido modificados. Y aquí vamos a ir conociendo algo de la antigua Guatemala. ¿Por qué dejó la antigua Guatemala de ser sede y capital de Guatemala país? En ese entonces, la Capitanía General del Reino de Guatemala. Y hay muchas teorías.
pero vamos a ir estudiando todas ellas. Pero antes de ir allá, entonces vamos a ver por qué la antigua Guatemala, cuándo es que se empieza con la protección de la antigua Guatemala, porque hubo un tiempo en donde esta ciudad no fue protegida. De hecho, hay muchas, por ejemplo, piezas en la antigua Guatemala que son originales, algunas otras se las robaron porque no tenían protección. ¿Qué fue lo que incentivó a las autoridades en aquel entonces de trasladarse de lo que es la antigua Guatemala y fundar el Valle de la Ermita, como hoy lo conocemos, la ciudad de Guatemala? ¿Qué movió? ¿Qué fue lo que hizo que ellos se trasladaran? Y hay diferentes teorías. Entonces, vea, pues dice, la ciudad de Santiago, hoy la antigua Guatemala, desde su fundación acaecida el 10 de marzo de 1543, mire cuándo fue fundada, el 10 de marzo de 1543, ha ostentado una categoría diferente, ocupando un lugar privilegiado entre las ciudades del continente americano y del mundo entero. Hay muchas otras ciudades coloniales, pero la antigua Guatemala a nivel mundial es una de las pocas que aún conserva su diseño original. Por eso les decía, hay algunas ruinas, algunas iglesias, catedrales que no son tocadas. De hecho, el empedrado que ustedes ven en la antigua Guatemala aún es original. Algunos puntos, no todos, porque también no vamos a decir que todos, sino algunos. Y alguien dirá, ¿y por qué nos faltan tan feas las piedras? Ese es el carácter colonial que tiene la antigua Guatemala. Y de hecho, fíjese que hasta para quitar una piedra tendrían que solicitar una licencia o un permiso y la antigua Guatemala, por la categoría que tiene, ya les dije, a nivel mundial, tiene que, el que pretenda realizar un proyecto, alguna obra, tiene que solicitar una licencia o un permiso, el cual le van a dar el aval una vez cumpla con los requisitos que establece la ley. ¿Por qué? Porque mire, esta fue declarada como tal, dice, eh, su traza fue realizada por Juan Bautista Antonelli, constituyendo uno de los mejores ejemplos de Hispanoamérica en cuanto a planificación urbana se refiere. Sus calles y avenidas empedradas forman un tablero ajedrecístico fácilmente identificable desde el Cerro del Manchén, el Cerro de la Santa Cruz o cualquiera de las colonias que la circuncidan. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de visitar el Cerro de la Cruz, sí, se ha visitado y lo están remodelando y sí han estado haciendo trabajos ahí, obras de construcción, porque la antigua Guatemala es un sitio emblemático de nuestro país, ¿verdad? O sea, el turista extranjero viene y él quiere conocer la antigua Guatemala. Algo muy importante también es que el diseño de la ciudad, vemos, yo les decía, es una ciudad colonial, la influencia es una influencia, al momento en que se construyó, es una influencia de origen español. Sin embargo, pues se tomaron varias tendencias de arquitectura o diseños arquitectónicos. Eso es otra cualidad de la antigua Guatemala. Entonces, algo muy importante es que vamos a ir viendo algunos personajes y también algunos sitios turísticos muy importantes. Tal es el caso del convento de las Capuchinas. ¿Alguien ha visitado ese convento? ¿Sí? Quienes no, por eso les digo, ojalá tengamos la oportunidad de visitar la antigua Guatemala, pero algo muy importante de esto es lo siguiente: cuando usted entra al convento, a mano, o sea, al entrar a las capuchinas literal, a mano derecha hay maquetas. Yo no sé para quien ya visitó, y si no, busquen las imágenes en internet. Hay unas maquetas y muestran el diseño original de la ciudad hace algunos años atrás. Entonces, cuando yo hablo de que hay lugares que aún conservan su diseño arquitectónico, es porque no se ha alterado, no se ha cambiado los métodos o el diseño de la construcción o emplear otros materiales de construcción, pero ha habido más infraestructura, o sea, se han tenido que levantar otros lugares, otros edificios. Obviamente estos ya son como más actuales o más recientes, pero siempre tienen que guardar el mismo diseño arquitectónico. No puede ser, usted ha visto que en la antigua Guatemala en el centro no hay casas de 2 niveles, no sé si ya se dio cuenta. Y usted dice, y bueno, ¿y eso por qué? ¿Será que no tienen recurso económico para seguir construyendo? ¿Cuáles son las limitantes? Cualquier persona puede vivir en la antigua Guatemala, en el área perímetro que establece la ley, claro, pero tiene que reunir los parámetros, y una vivienda en la antigua Guatemala pues no está nada barata, ¿verdad? Ustedes son de costos muy elevados. Incluso si usted quiere pinta, ahorita llega a su casa y la pinta de azul pavo, de naranja, verde, el color que usted quiera.
pero en la antigua Guatemala no es así. Si alguien quiere trabajar o realizar algún trabajo de reconstrucción, tiene que solicitar un permiso y el conservador de la ciudad, ya vamos a ver quién es este personaje, le va a, tras una evaluación y un estudio, le va a autorizar o denegar las obras que se pretendan realizar. Entonces, la antigua Guatemala sí tiene un carácter como bien especial en cuanto a lo que se puede y lo que no se puede hacer. Es más, usted sabe que, bueno, no sé si ha viajado, no ha ido en vehículo o incluso en motocicleta. En la antigua Guatemala no se puede andar bocinando, hay que no se puede. No se puede andar a excesiva velocidad, ¿verdad? No es permitido. No se puede estacionar en cualquier lugar porque si no le colocan un cepo y ahí ya tuvo que pagar su multa. ¿Por qué? Porque en la antigua Guatemala usted ve que incluso está bien limpia, ¿verdad? Usted dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué ahí sí se mantiene limpia? ¿Será que las personas que viven ahí sí son educados o qué es lo que pasa? Hay aspectos legales y eso es lo que pretendemos conocer en este punto, ¿verdad? Pero ya les dije por qué es la categoría que tiene la antigua Guatemala. Entonces dice, desde estos puntos turísticos se puede apreciar el diseño de la ciudad. Dice, en la época colonial esta ciudad fue el centro político, administrativo, cultural y económico de la Capitanía General del Reino de Guatemala, que ya les hablé, que abarcaba, mire, desde Chiapas hasta Panamá. Vean un mapa, ¿dónde abarca? Chiapas, que hoy en día es un estado mexicano, y veamos centro, 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 y dónde termina o dónde está el territorio, porque es hasta no era toda Panamá, ¿verdad? Sino era una zona de Panamá, solo que cuando se empezaron a dar las independencias, entonces obviamente se dio una división geográfica y entonces así se fueron estableciendo los países, ¿verdad? Ahí es donde rompe el vínculo eh, lo que es la Capitanía General de Guatemala con la corona o con España. Rompen el vínculo y entonces ya empiezan a independizarse cada uno de los países. Por eso es que nosotros celebramos el 15 de septiembre de 1821, hacemos énfasis a la libertad que tuvo, no Guatemala, porque no es solo la independencia de Guatemala, sino de los países hoy en día que eran parte de esa capitanía general, es decir, que eran que España tenía el dominio, el control de estas tierras. Entonces, vea, pues dice, a pesar de la ciudad, a pesar que la ciudad, perdón, ha sido dañada por la intensa actividad sísmica de la región. Guatemala país, digamos, nosotros estamos rodeados y divididos por tres placas tectónicas, que son la de Norteamérica, la del Caribe y la de Cocos. A raíz de las placas tectónicas surgen las fallas geológicas. Se recuerda que eso ya lo hablamos. Y en Guatemala atraviesan cuatro fallas geológicas: la del Chichoy Polochic, la del Jocotán Chamelecón, la de Jalpatagua y la del Motagua. Una de esas fallas está tocando la parte sur, háblese, de hecho toca parte de Chimaltenango internamente, o sea, debajo de la tierra está pasando esa falla geológica que son como grietas que tiene la corteza terrestre. Cuando se activa una placa tectónica, se activa la falla geológica y por ende hay actividad sísmica. Mayormente, si en la zona hay concentrados volcanes, pues vamos a ver que los volcanes van a tener una constante actividad. Pues yo creo que ninguno ha olvidado aún el reciente caso de la erupción del volcán en lo que fue la zona del antiguo Guatemala. Sí lo recuerdan, ¿verdad? Entonces, esto fue un fenómeno natural, es algo que no se puede manipular, pero estos fenómenos naturales fueron los que propiciaron el hecho de que se trasladara la capital del Reino de Guatemala al Valle de la Ermita o la ciudad de Guatemala que hoy conocemos. Los sismos, pues va a ser algo constante, va a ser algo inevitable, porque usted sabe que esas son fuerzas de la naturaleza, en donde el hombre no puede venir y el hombre puede, porque ustedes saben, por ejemplo, ahorita lo que son los satélites, por ejemplo, los programas, los distintos programas de seguridad y de alertas a nivel mundial, a nivel nacional, las instituciones se activan, pero realmente ¿será que pueden evitar el fenómeno? Definitivamente no, porque es ir en contra de la naturaleza y hasta aquí el hombre no ha logrado diseñar algo que diga una máquina o un medio para poderlo evitar. Entonces, esa ha sido la causa. O sea, el antiguo Guatemala, por la ubicación geográfica, también es parte de la zona volcánica de Guatemala. Porque se recuerdan que vimos el mapa de los volcanes. Sí lo recuerdan, ¿verdad?
Entonces, esta parte sur que está tocando toda la cadena volcánica, que toca el territorio guatemalteco, abarca lo que hoy conocemos como Zacatepeques o la antigua Guatemala. Entonces, estos factores fueron los que fueron abriendo paso a la necesidad de trasladar la capital a lo que es la ciudad de Guatemala. Entonces, primero, la actividad sísmica. Aparte, también otro factor que influyó es que como usted sabe, el incremento demográfico es algo que es natural, o sea, las sociedades se van reproduciendo, ¿verdad? O sea, cada día el número de natalidad va cambiando, la tasa de natalidad, pero también la tasa de mortandad, cuántos niños nacen, cuántos mueren, cuántos adultos murieron, en fin, por diversas causas. Entonces, esto en la época, la población iba creciendo, creciendo y creciendo, y la zona o la región geográfica no se dio abasto para poder albergar a esa capacidad o a esa cantidad de habitantes, no era posible. Entonces, como cada vez iba creciendo, tenía que expandirse y expandirse, y el terreno nos daba para poder seguir ahí. Esas son algunas teorías que se mantienen. ¿Realmente así fue? No lo sabemos. Y por último, recordemos que durante la época, pues también han habido ciertos fenómenos naturales, tal es el caso del terremoto del 73 y del 76, que marcan la historia de nuestro país. Este terremoto vino a desolar gran parte del territorio nacional, y no solamente estoy hablando de la antigua Guatemala. Antes, si usted habla con una persona arriba de los 50 años, le va a contar cómo fue que se vivió el ambiente. Dice que las casas eran de adobe, no eran construcciones sólidas, ¿verdad? Por ejemplo, usted ve, hoy se da un temblor y bueno, esta construcción tiene cimientos, tiene bases, y el riesgo, no estoy diciendo que no haya ningún riesgo, porque en todo hay una probabilidad, pero en este caso, pues la condición del edificio nos permite como sentirnos un tanto seguros. Pero en la época no fue así. En la época las casas eran de adobe, eran casas de lepa, casas medio levantadas ahí con algunos materiales o recursos forestales, y resulta que cuando se da el terremoto, pues no solo la antigua Guatemala se vio afectada, sino diversas áreas de todo el territorio nacional. Mucha gente murió soterrada por el tipo de construcción que se tenía. Entonces, esas situaciones fueron las que abrieron paso a que se fuera tomando la decisión de hacer un traslado de la capital del Reino de Guatemala. Entonces, en ese entonces, aún Guatemala era dominada o tenía el control total por parte de la corona. Entonces, vea, dice, se ha podido preservar sus rasgos esenciales, situación que ha hecho imprescindible la creación de disposiciones legales de aplicación específica tendientes a crear y consolidar el marco jurídico para la conservación y protección de esta ciudad. ¿A qué se refiere? A que a raíz del contexto histórico que tiene la antigua Guatemala y de los recursos y todo lo que se utilizó, se dio la necesidad de crear una ley que protegiera. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en donde la gente, usted sabe que el ser humano, yo estaba viendo un video en algo de China, no sé si era Corea del Sur, no recuerdo, pero era un país asiático. Y no ven que se dio vuelta un camión con productos, y ¿qué hizo la gente del lugar? Empezó a ayudar a levantar todo, lo fue colocando en orden, llegó la grúa para levantar el vehículo, y todos los que estuvieron en calidad de expectantes colaboraron, e incluso limpiaron, barrieron y le colocaron al conductor todo en orden. Nadie en el video, yo no vi que nadie se llevara una caja o agarrara algo. Pero ¿qué pasa acá en Guatemala? Acá en Guatemala da vuelta un vehículo o qué sé yo, derrapa o algo, y toda la gente, en lugar de ayudar ante la situación, ¿qué hacen? Ahí sí se aplica el plan hormiga, ¿verdad? Todos agarrando, llevándose y de todo. Es que es una cuestión cultural. Pues en la época, ¿no crea usted que no fue la excepción? Cuando la antigua Guatemala se vio afectada por este fenómeno natural, obviamente su infraestructura quedó afectada. Pero como en ese entonces las autoridades estaban centradas en solucionar el problema, ¿qué hacemos? Murió gente, solucionemos. Le perdieron interés a algunos lugares importantes. ¿Y qué hicieron los demás? Robarse piezas. Dice la historia que se robaron piezas de iglesias, piezas bañadas en plata, bañadas en oro. De hecho, en la antigua Guatemala hay lugares que tienen por ejemplo, utilizaron
las mejores maderas que puede producir Guatemala. Tal es el caso de la madera del caoba, que es la madera más fina, pero también es la madera más cara que puede haber. Solo se produce en el departamento del Petén. Entonces, lamentablemente se dieron esas situaciones, hubo mucha pérdida de piezas de alto valor. Y entonces eso abrió paso a la necesidad de cuidar, de conservar, también porque muchos dueños, o sea, personas que vivían en el lugar, no quisieron abandonar la ciudad, prefirieron quedarse a cuidar sus recursos, no solamente por el valor material, sino porque tenían un valor sentimental del lugar donde obviamente habían crecido y demás. Entonces la historia nos va a presentar una serie de situaciones que motivaron a las autoridades a crear una ley y de ahí surge la creación de la ley protectora de la antigua Guatemala. Cualquier persona que transgreda o que viole lo que está establecido en ley va a ser procesada legalmente. Entonces, ojo para aquellos, yo no sé si está entrado a alguna ruina, algún lugar y ahí escrito, aquí estuvo fulano y sultana, te amo no sé quién y cosas tan feas, porque uno dice, la gente, ¿por qué no cuida el recurso? O sea, no es para estar rayando, no, es para cuidar. E incluso hay lugares donde usted no sé si ha apreciado que aparece la imagen de una cámara, aparece un círculo y una diagonal. No se puede tomar fotografía. ¿Y por qué no? ¿Será que no se quiere convertir el recurso? No, porque hoy la tecnología está tan avanzada que el flash puede causar un deterioro para el recurso y como es parte del patrimonio, se tiene que cuidar. E incluso están cercados algunos lugares y le prohíben a usted colocar el pie, ¿verdad? Porque tenemos esa mala costumbre de que donde quiera nos queremos sentar y vemos ahí un bordillo o algo y ahí queremos estar sentados. Yo no sé si usted lo ha visto, pero por ejemplo las ruinas de San Jerónimo, esto en la antigua Guatemala, tienen esa categoría, entonces, o esa característica, mejor dicho. Entonces, son algunos puntos que nosotros tenemos que aprender y empezar a conservar y cuidar. Mire, pues, entonces es parte del contexto. La ley protectora de la antigua Guatemala fue creada mediante el decreto, tiene una base legal, acá está, es el 6069 del Congreso de la República, fecha 21 de noviembre, ¿de qué año? 1969. Mire cuántos años tiene vigente la ley protectora de la antigua Guatemala. Y si yo le pregunto, ¿cuántos conocían de la existencia de esta ley? De 1 a 10, vamos a ver quiénes me levantan la mano. El problema es que la sociedad guatemalteca desconoce la existencia de las leyes en nuestro país. No nos interesamos, miren, ni siquiera la Constitución, en donde están nuestros derechos y obligaciones, leemos. Ahora será para andar leyendo la ley protectora de la antigua Guatemala, ¿verdad usted? Lamentablemente nuestra cultura no es una cultura, no nos fijamos en la importancia que tienen algunos recursos y mucho menos pues vamos a tomarnos el tiempo de leer. En este caso, mire, desde el año 1969 la antigua Guatemala empezó legalmente a través de un acuerdo gubernamental, empezó a tener esa importancia que por muchos años no se le había dado durante el gobierno del licenciado Julio César Méndez Montenegro. El contenido de estas normas y sus correspondientes reglamentos han afectado, afectado a la, me imagino, población antigüeña y en consecuencia la ley protectora ha sido siempre objeto de controversias y discusiones. En la actualidad, después de su aplicación por más de 20 años, es manifiesta la necesidad de modificarla introduciéndole algunas reformas para hacerla más congruente con la realidad. Por otra parte, es evidente el alto porcentaje de desconocimiento de esta ley, lo cual implica que con mayor facilidad se violen sus normas. Hace falta entonces llevar a cabo una efectiva campaña de divulgación para que la ley sea conocida por toda la población para garantizar la permanencia de esta ciudad orgullo de los guatemaltecos. Vea qué importante es y lamentablemente esto es cierto, no se conoce la existencia de estas leyes. La antigua Guatemala, por la categoría que tiene, no solamente es el título de que fue la primer capital del Reino de Guatemala, legalmente hablando, según la historia colonial o la historia colombina, porque ya hablamos de la precolonial o la precolombina. Entonces vamos a ver que también tiene otras acreditaciones. Mire, que se le dieron, que se le fueron dando con el paso de los años, se le fueron dando a esta ciudad. Se le dio el nombre, se le dio el título de, bueno, esto fue en el año 1532, se le dio el escudo de armas a la ciudad. Se le dio también la categoría de ciudad,
se le instituyó su iglesia en iglesia catedral. También se le dio el título de muy noble y muy leal ciudad. Aquí también se le otorgó o se le dio en este caso a la Universidad de San Carlos de Guatemala en el colegio Santo Tomás de Aquino. Y así vamos a ir viendo diferentes categorías que se le fueron dando a la ciudad y vamos a hablar más adelante de lo que es el consejo, porque como ya les dije, hay una ley, también hay un grupo de personas que se encarga de hacer valer la ley y eso es conocido como el Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala. Pero por tiempo vamos a pausar hasta acá y con esto concluimos la primera parte de la guía número 1.